¿quiénes conforman esa actual élite global? Bueno, algunos hablan de élite financiera y de élite tecnológica. Evidentemente esa élite tecnológica como aliada o accesoria al servicio de la élite financiera. En realidad es la élite financiera la que controla todos los demás sectores, ¿no? Aunque sí que es verdad que ahora el sector tecnológico es un medio, pues, de la cual esa élite se está sirviendo y a la cual están dejando participar también a algunos magnates de la tecnología, ¿no? Pero siempre siendo la élite financiera al final los dueños principales de todas esas compañías. Bueno, por un lado tenemos a la familia Rothschild, vamos a citar solamente algunos. Es un clan banquero de origen judío, alemán. Fue fundado por Mayer Amstel Bauer, quien dio origen a esta dinastía, y además cambió su apellido Bauer por Rothschild. Rothschild viene a ser algo así como símbolo rojo o escudo rojo. ¿Por qué? Porque en la tienda que tenía, una tienda familiar tienda de cambio, parece ser que había un escudo rojo en la puerta. Y ese escudo rojo, pues al final, la tienda del escudo rojo quedó como Rothschild y él pues cambió el apellido Bauer por Rothschild. Ahora no entraremos aquí en las teorías del por qué cambió el apellido, pero bueno, el caso es que lo cambió y pasó a impregnárselo a toda su descendencia. Bien, en un primer lugar ejercieron como banqueros personales de Guillermo IX y bueno, de esta manera se dieron cuenta que las casas reales y la nobleza de aquel siglo XVIII, revolucionario por cierto, pues necesitaban mucho dinero, ¿no? Y eso de los préstamos pues fue como descubrir la gallina de los huevos de oro para esos reyes o esos nobles, ¿no? Error por su parte, ¿no? Porque lo que hicieron es transferir toda su soberanía a estas élites de prestamistas, ¿no? En cualquier caso, la familia Rothschild se dio cuenta que prestando dinero a los reyes y a los nobles podían pues, ganar mucho dinero y asegurarse pues, que esos préstamos iban a ser devueltos, ¿no? Mayer Amstel Rothschild tuvo 5 hijos y los fue distribuyendo en los centros financieros de toda Europa, ¿no? Algunos se quedó en Frankfurt, otros fueron a Viena, Inglaterra, Nápoles y París. Bueno, entonces a partir de ahí, como decía, fueron pues expandiendo ese negocio de prestar dinero a las élites del poder político de aquella época. Hicieron gran fortuna, como decía, ¿no? Con esa concesión de préstamos a la nobleza y ¿no? esa emisión de bonos a los estados. Y al final se dieron cuenta que es mucho más lucrativo prestar dinero a los estados, ¿no? que a los particulares. En primer lugar, porque el volumen prestado es mucho mayor y sobre todo porque prestando dinero a los estados siempre hay un aval por el cual vas a cobrar ese préstamo y los intereses, ¿no? Ya que si ese estado o ese rey quiebra o no puede pagar, pues siempre estará avalado por los bienes de los ciudadanos y no por los de en ese momento en concreto, sino por los futuros, ¿no? Las futuras generaciones siempre estarán endeudadas. Con lo cual, el dueño de ese país, digamos que pasa a ser pues ese banquero que está ahí en la sombra. Con la fortuna que iban acumulando, pues fueron invirtiendo en materias primas estratégicas, en la revolución industrial también financiaron y participaron en muchos sectores, sobre todo los metalúrgicos, en el carbón, en los ferrocarriles y en el sector de la minería, es decir, básicamente sectores estratégicos con los cuales se hicieron prácticamente los amos de Europa. Actualmente, bueno, tienen activo el Rothschild Group, bueno, es una fusión que se llevó a cabo en 2003 entre las ramas de Francia y de Inglaterra, de la misma familia, pero bueno, en realidad esto, a pesar de que los activos que tiene el Rothschild Group es de un volumen exorbitante, pero realmente siguen teniendo activos que están fuera del Rothschild Group y que tienen distribuidos en otras entidades y camuflados de mil maneras. El caso es que la familia Rothschild, pues, bueno, ya en el siglo XIX, o a finales del siglo XIX, dicen algunos estudiosos que ya poseían el 50% de la riqueza mundial. Evidentemente siempre en la sombra, diversificado, con varios nombres, distribuido en muchas empresas, en muchos fondos, pero siempre, 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 siempre los que tienen el control último de todo esto son la familia Rothschild. Con lo cual, pues prácticamente eran pues eso, los amos del 50% de la riqueza mundial. Como todos estos clanes que iremos viendo tienen sus propias fundaciones,
bajo excusa filantrópica, lo que se dedican es a hacer ingeniería social, ¿no? Básicamente. Luego tenemos otra gran familia. Si los Rothschild eran los más poderosos en Europa, pues podemos decir que los Rockefeller fueron los más poderosos en la parte del continente americano, ¿no? La dinastía en este caso la comenzó John Davison Rockefeller, ¿no? Que fundó en el 1870 pues la conocida Standard Oil, ¿no? La compañía petrolera que dio inicio a esa dinastía, ¿no? Además creó un monopolio muy grande que luego tuvo que diversificarse por el tema de la ley contra los monopolios, pero bueno, al final acabó participando también en las otras empresas. Bueno, a fin de cuentas siguió siendo el dueño de prácticamente de ese monopolio petrolero. Aquí vemos en este árbol genealógico que está sacado de aquí, del archivo central de la familia Rockefeller, con lo cual es algo público. Bueno, básicamente John Rockefeller tuvo 3 hijos, solamente un varón, que fue John Rockefeller Jr., y este a su vez tuvo 6 hijos, de los cuales destacan 3. Por un lado, John Rockefeller III, David Rockefeller y Nelson Rockefeller. Así, por citar algunas hazañas, John Rockefeller III pues, promovió la creación de la ONU y cedió los terrenos para la construcción de su sede en Nueva York. También promovió el control de la población a través del Population Council en el año 1952 y financió la Sociedad Estadounidense de la Eugenesia. Bueno, eso es para que os hagáis una idea un poquito de por qué, ¿no?, estas conexiones entre esos magnates, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, pues la ONU, ¿no? Para que después veamos por qué esas agendas realmente sirven a quien sirven y cómo las sirven, ¿no? Nelson Rockefeller, este ya pues entró más en política, llegando a ser pues gobernador de Nueva York y también vicepresidente de los Estados Unidos con el presidente Gerald Ford. Y David Rockefeller, que fue el último en morir de estos 3, que además fue un poco la cara visible de la dinastía Rockefeller hasta su muerte, pues bueno, fue fundador, entre otros, del Club Bilderberg y también de la Comisión Trilateral, otras entidades pues, que influyen de manera oficiosa pero muy efectiva en la política y las finanzas internacionales. Una frase típica que se cita mucho y que dijo David Rockefeller, al parecer, el 14 de septiembre del año 94, en un encuentro con embajadores en la ONU, dijo: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es la correcta gran crisis y las naciones aceptarán ese nuevo orden mundial, que es la nueva configuración de la que nosotros estamos hablando. Luego, a modo anecdótico, pues bueno, aunque esto es irrelevante comparado con todo lo que tienen y lo que hacen, pero bueno, no deja de ser significativo, ¿no? En el año 2012, pues el fondo de inversiones presidido por Jacob Rothschild, ¿no? Reed Capital Partners, compró el 37% de los servicios financieros de Rockefeller y bueno, que era pues la matriz de ese Rockefeller and Company. En fin, de alguna manera esto daría para otro curso, pero también las familias Rockefeller y Rothschild pues están también muy interconectadas, ya no solo por esto que estoy citando ahora de la fusión de 2012, sino de mucho antes. Como no, también tienen su Rockefeller Foundation, a través de la cual pues, hacen ingeniería social. Bueno, hay muchos más, ¿no? Principalmente Rockefeller y Rothschild, pero también podemos citar al clan de los Morgan, ¿no? Bueno, en fin. Luego todas estas élites tienen testaferros, ¿no? Que son gente muy poderosa y que algunos apuntan como los dueños de ese poder, pero realmente no son más que trabajadores, por así decir, de esas élites. Evidentemente son gente con mucho poder, ¿no? Muchos de ellos multimillonarios, pero no dejan de ser la cara visible o un trocito de la cara visible de ese poder internacional sin rostro, como algunos llaman. Bueno, uno de ellos es Henry Kissinger, alemán también, de origen judío. Llegó a Estados Unidos en 1938 y bueno, pues llegó a ser asesor de seguridad nacional con el gobierno del presidente Nixon en Estados Unidos. También fue secretario del Estado con el presidente Gerald Ford. Fue también fundador del Club Bilderberg, al igual que David Rockefeller,
y es miembro también del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores y de la Comisión Trilateral. Tenemos también, por otro lado, a George Soros, que mucha gente habla de él, este magnate. Tampoco es el que mueve los hilos, no es la última pieza del eslabón, sino que es un trabajador de esas élites. Parece ser que en este caso de los Rothschild, este señor, este magnate, se dedica a hacer caer incluso gobiernos, ya no para su provecho personal, que también, pero como decíamos el otro día, a esta gente el poder y el dinero no les importa porque ya lo tienen. Lo que hacen es hacer caer gobiernos y grandes corporaciones para después o comprarlas a precio de saldo o adueñarse de esos gobiernos, de la soberanía de esos países, o como mínimo forzar a esos gobiernos a que se subyuguen a los dictados de ese globalismo, ¿no? También hablamos de la Open Society Foundations, ¿no? Que son un entramado de fundaciones también aparentemente filantrópicas, a través de las cuales George Soros pues, manipula pues, todos los centros culturales de poder y bueno, ideológicos, ¿no? Financiando y promoviendo movimientos subversivos donde le conviene, financiando académicos en aquellas universidades en las cuales también quiere estar presente para producir después papers en los cuales apoyarse, ya no él, sino otras organizaciones que también trabajan conjuntamente con él para justificar ciertas políticas. Como muestra significativa, ¿no?, de ese poder, ¿no?, que tiene esta gente, pues bueno, vemos como Soros se entrevista en secreto con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, ¿no?, y con Josep Borrell, ¿no?, en Madrid. Alguno puede preguntarse cómo puede ser, ¿no? Este señor no tiene ningún cargo político, ni nacional, ni internacional, ni nadie lo ha nombrado nada, pero este señor, pues por ahí donde va le hacen la ola, lo escuchan y se plegan a sus dictados, ¿no? Prueba de que tiene una gran influencia. Ya no son los gobiernos, sino incluso podríamos decir que hasta en poner a él mismo a través de sus tentáculos a presidentes, ¿no? Aquí lo mismo, Josep Borrell, ¿no? Aquí Sánchez, ¿no? Pues Sánchez viaja a Estados Unidos, dice la noticia, ¿no?, de la mano de Alex Soros, ¿no? Entonces dice que se reunirá con JP Morgan, con Goldman Sachs, con BlackRock, con Apple, HP, Intel, Netflix, pero no con Biden. Bueno, esta noticia parece, ¿no?, como que dejan al presidente Sánchez como en un segundo lugar porque Biden no lo recibe o no se reúne con Biden, pero es que realmente Biden pinta muy poco. Realmente quien pinta son estos otros con los que se ha reunido, ¿no? Tristemente, además, no se ha reunido para nada bueno, sino para recibir instrucciones cual servil, ¿no?, a su amo. Luego tenemos otro magnate de los que se habla mucho, que es Bill Gates. Si os fijáis aquí, de fondo está, bueno, hablando en el Foro Económico Mundial, ¿no?, que nada tiene que ver tampoco con él, ¿no? Es otra organización mundialista, pero bueno, que también lo invita y parece ser que lo que dice allí pues se toma muy en serio, ¿no? Su padre ya fue un directivo internacional de la International Planned Parenthood Federation, ¿no?, que es la organización abortista más grande del mundo. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo Planned Parenthood, ¿no?, pues ha trabajado mano a mano con la ONU, ¿no?, con Naciones Unidas a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que además ya cuadra, ¿no? Bill Gates, eugenista, ¿no? Eh, Su padre presidente de una de las asociaciones privadas para la despoblación mundial, ¿no?, como es el IPPF. Bien, eso es una noticia del año 1994, de Hace Prensa, en la cual se advertía, en aquella época recordemos que nos encontramos en el contexto de la conferencia del Cairo, que ya citamos en la primera clase, una conferencia que apuntó pues, a esa despoblación, ¿no?, a esa necesidad de despoblar la tierra, ¿no? Ya en este artículo de prensa, ¿no?, del 15 de junio del año 94, pues alguien con muy buen criterio, un tal José María Garrido Bermúdez, que escribía en Hace Prensa, ¿no?, pues decía: pertenecer o haber pertenecido a la IPPF, la mayor organización de control de natalidad, parece una excelente carta de embarque rumbo a El Cairo, a la conferencia de la ONU sobre población y desarrollo. Dice, por ejemplo, el presidente del comité preparatorio de la conferencia ha sido justamente
el presidente de la IPPF. Bueno, si ya el otro día analizando los documentos que salieron como producto de esa cumbre del Cairo, ya pues apuntaban a esas intenciones pues maltusianas y de reducir población, pues esto nos lo confirma todavía más, ¿no? Que ya el presidente de la IPPF fue también el presidente del comité que preparó esta conferencia mundial de la ONU y que quizá junto a la de Pekín y alguna más ha sido de las más importantes, ¿no?, en toda la historia de Naciones Unidas. Bueno, pues también Bill Gates tiene su propia fundación, una fundación que tiene tentáculos en todos los centros de poder, sobre todo en su caso centros de poder también sanitarios, ¿no?, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, la Gavi, que es esta Organización Mundial para las Vacunas, y un montón de laboratorios farmacéuticos, ¿no? Esta noticia está sacada de la web de la Moncloa, es una noticia oficial del Gobierno de España y en la que ellos mismos dicen y reconocen pues, que Pedro Sánchez, el presidente de España, se había reunido con Bill Gates. Y yo me vuelvo a preguntar, al igual que cuando se reunió con Soros, ¿cómo puede ser que Bill Gates, que no tiene ningún cargo, ya no es que no lo haya elegido nadie, como dicen algunos, es que realmente ni siquiera ha sido nombrado a dedo por nadie? ¿Por qué lo recibe Pedro Sánchez, ¿no? Y además de manera oficial, pues bueno, podría recibirlo pues como puede recibir a cualquier persona, ¿no?, por amistad o simplemente porque le da la gana, y de eso es muy libre. Ahora bien, en el momento que aparece una noticia institucional desde el Palacio de la Moncloa, pues predicando que el presidente se reúne con Bill Gates, parece ser que esa reunión tiene un cierto carácter oficial, ¿no? Y como podemos leer en la noticia, efectivamente han abordado los grandes retos globales, como la lucha contra el cambio climático y la necesidad de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, Bill Gates, que no es ningún cargo político, ni nacional ni internacional, se reúne con el presidente de una nación como es la nación española para abordar grandes retos globales, entre ellos los objetivos de desarrollo sostenible, que tampoco tienen nada que ver con Bill Gates, sino con las Naciones Unidas. Ahora podemos ir entendiendo cómo esas Naciones Unidas realmente están dirigidas por ciertas personalidades que están en la sombra o están fuera del espectro de los cargos oficiales. Bien, aquí tenemos la foto de familia, ¿no?, de Pedro Sánchez y Bill Gates, cómo no, ambos con el pin de la Agenda 2030 y con el fotocall de fondo también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.